Historia de la literatura. Siglo VIII a.C. Clásicos griegos. Su mayor exponente fue Homero al escribir la Odisea. Siglo XVII a.C. Primer texto escrito. Las obras más reconocidas de este siglo fueron el poema de Gilgamesh y el libro de los muertos. Del siglo V al siglo XV después de Cristo, literatura medieval. Su mayor exponente fue Gonzalo Berceo, el cual fue el primer representante del llamado Mester de Clerecía. Literatura renacentista, siglo XVII al siglo XV. William Shakespeare, poeta inglés. Literatura barroca, siglo XVII. John Lyell, gran exponente. Neoclásico, siglo XVIII. Grandes autores: Samuel Johnson, Alexander Pope, Jonathan Swift. Romanticismo. Finales del siglo XVIII, aproximadamente 1862. Uno de sus principales autores fue Víctor Hugo, que escribió Los Miserables. Realismo. Mitad del siglo XIX. Uno de sus principales autores fue Gustave Flaubert y escribió Madame Bovary. El naturalismo, a mitad del siglo XIX. Uno de sus principales autores fue Émile Zola, que escribió la novela titulada Los Rouges Macquart. Y costumbrismo. Siglo XIX. Uno de sus principales autores fue Eustaquio Palacio y escribió El alférez real del corte. Modernismo, finales del siglo XIX. El artista más destacado fue Rubén Darío, que hizo su obra literaria llamada Azul. Contemporáneos, siglo XX. El artista más destacado fue Ignacio Aldecoa, y su obra fue El fulgor y la sangre. Impresionismo. El artista más destacado fue Claude Monet, que hizo Impresión Sol Naciente. Postimpresionismo, 1910. El artista más destacado fue Vincent Van Gogh, que hizo La Noche Estrellada. Fauvismo, 1905 a 1907. Su máximo exponente fue Matisse. Cubismo, 1907 a 1914. Pablo Picasso como su mayor exponente. Expresionismo, 1905 a 1913. Edvard Munch con El Grito. Futurismo, 1909 a 1914. Su mayor exponente fue Filippo Marinetti. Dadaísmo, 1915 a 1922. Es un movimiento artístico con mayores exponentes como Duchamp, Dalí, Zara y Marx Ernest. Surrealismo, 1924 a 1939. Los representantes mayores de este movimiento fueron Salvador Dalí y Pablo Picasso. Suprematismo, 1915 a 1919. Los mayores exponentes militares representantes de este movimiento fueron Lyubov Papova y Alexander Rodchenko. Constructivismo, 1913 a 1920. Se basa en el cubismo. Los principales exponentes fueron Jean Piaget, David Ausubel y Lev Vygotsky. Neoplasticismo. Este movimiento inició en 1917 y su mayor exponente fue Piet Mondrian. Pop Art. Este movimiento inició en 1955 y su mayor exponente fue Roy Lichtenstein y Robert Rauschenberg. Criollismo. Este movimiento fue de 1920 a 1970 y su mayor exponente fue Tomás Carrasquilla. Narrativas contemporáneas. Empezó posterior a la Segunda Guerra Mundial y sus mayores exponentes fueron Camilo José Cela e Ignacio Aldecoa. La década orgullosa, 2000 a 2009. Uno de sus más grandes expositores, Asier Mendizábal. Arte contemporáneo, 2010 a 2017. Algunos de los artistas que expusieron esta colección en Valencia fueron Juan Navarro, Miquel Navarro y Soledad Sevilla. Arte 10 de la Ciudad de México, del 2018 al 2019. Es una feria de arte que inició a principios de 2018 y ha logrado posicionarse como la principal plataforma para los artistas emergentes de nuestro país. Uno de sus autores principales fue Diego Mauricio Granados, que fue uno de los artistas que ha expuesto su arte en esta feria, al igual que Miguel Rodríguez Sepúlveda y María Conejo.